Buenas tardes, tengan todos nuestros oyentes, también televidentes que nos ven a través del Facebook Live, también a todos los nuevos seguidores de esta página. Hoy estamos aquí, martes 6 de noviembre, 6:05 de la tarde. Estamos aquí para hablar de salud con Lofan, con los doctores Sharon Cole y Rafael López. Buenas tardes, doctores. Hola, buenas tardes. Como todos los lunes, hoy martes, porque saben que ayer fue festivo y nuestro compromiso es que cuando es lunes festivo vamos a transmitir los martes. Un saludo muy especial, espero que el tema de hoy, como siempre, un tema muy frecuente en nuestra consulta, un tema que siempre vamos a estar desarrollando en todo este programa, sea para ustedes algo muy fácil de entender y que podamos aprender mucho de este nuevo tema, doctor. Sí, buenas tardes para todos, cumpliendo la cita más importante del día, aunque todas fueron bastante importantes, pero aquí estamos, los doctores, en mi caso el doctor Rafael López, para desarrollar este bonito tema y este frecuente motivo de consulta. Tenemos como invitados también, doctor, a la señora Betsy López y también a la enfermera de Lofan, que es Kingerly Baoque, sí, Kingerly Baoque, un poco enredado, pero sí, para darle inicio al tema que es hoy cálculo en la vesícula. Bueno, doctor, ¿qué tiene para decirnos sobre este tema? Sí, básicamente hoy vamos a desarrollar el tema de cálculos en la vesícula, pues como ustedes saben, saber más es vivir mejor y por eso hoy queremos como que ampliar los conocimientos sobre este tema. Nosotros para seleccionar un tema lo que miramos es el RIPS, que es el registro de consulta de Lofan, y basado en la frecuencia y en la bioestadística decidimos qué tema vamos a desarrollar. Sí, doctor, y es importante, digamos, es una consulta bastante frecuente, sobre todo no solo en la consulta externa, digamos, en la consulta de urgencia, en nuestros servicios de urgencia llega mucho paciente con este cuadro que se caracteriza por un dolor, entonces realmente ingresa mucho paciente por el servicio de urgencia con este dolor. Y fíjese, doctora, que mi primer paciente del día de hoy fue un paciente con cólico biliar, ¿sí? Para poder ponerlos como en contexto, el abdomen del ser humano está dividido en áreas, ¿sí? Y la vesícula queda ubicado al lado derecho, debajo de la costilla del lado derecho. Es un primo hermano del hígado, es decir, están completamente juntos. Sí, exacto. Entonces, eso es importante porque a veces las personas no saben las ubicaciones y comienzan de pronto a especular y a decir muchas cosas alrededor del dolor que está presentando. Entonces, es importante decirle al paciente, recordarle, siempre ubicado del lado derecho, debajo de la costilla y realmente está al ladito ahí con el hígado. Sí, esa área se llama hipocondrio derecho. ¿Ya? Esa área se llama hipocondrio derecho y es importante que lo sepan porque el dolor del apéndice es un dolor bajito, es un dolor más pélvico, mientras que el dolor de la vesícula es un dolor alto. Bien, entonces en esa área donde está ubicado la vesícula no solamente queda la vesícula, no queda el hígado, queda una parte del intestino grueso también llamado colon y las venas suprahepáticas que son las que entran y salen del hígado. Y el colédoco. Y el colédoco, lógicamente, que es un conducto muy importante para el ser humano. Sí. De todas maneras es importante reconocer cuál es la función de nuestra vesícula, por qué está en nuestro organismo y por qué hace parte en la parte de digestión. Entonces, ¿qué podemos decir de la función de la vesícula? Sí, mira, la vesícula es un órgano cuya función es almacenar un producto que se llama bilis. ¿Sí? Entonces la función que tiene la vesícula en el ser humano es almacenar la bilis para que cuando el humano consuma un alimento que tenga grasas, entonces la vesícula vierte la bilis sobre los alimentos para poder emulsificar la grasa, o sea, para poder romper los enlaces de grasa y que puedan ser absorbidos. Bien, entonces la función de ella es contener ese líquido que se llama vesícula, bilis, y la bilis la produce el hígado. ¿Ok? La bilis la produce el hígado y manda a que se almacene en la vesícula. Doctor, ¿es cierto que uno puede vomitar la bilis? Sí, claro, por supuesto. Cuando nosotros por alguna razón vomitamos muy amargo, por ejemplo, lo que estamos vomitando es bilis, ¿no? Esas personas cuando se dan esos vómitos por la mañana,
Las embarazaditas a veces lo que vomitan de algún color que no sea color saliva es bilis lo que uno está vomitando, entonces sí, por supuesto. Por eso se dice a veces en el lenguaje normal que vomité hasta la bilis, ¿ya? Que vomité hasta la bilis quiere decir que la persona vomitó tanto que llegó a vertir vómito de algún color. Doctor, cuando estos pacientes llegan vomitando porque tienen algún dolor o de alguna manera tienen algún síntoma por X o Y razón, ¿esto puede pasar frecuente que vomiten la bilis varias veces? ¿O solamente la vomitan una vez? No, por supuesto que sí la pueden vomitar varias veces porque la vesícula, o sea, el hígado produce una gran cantidad de bilis, ¿sí? Una se almacena en la vesícula biliar y otra el hígado la traslada, la drena, ¿sí? Entonces una persona podría vomitar muchas veces y vomitar muy amargo. A la bilis también le dicen hiel, ¿ya? Y la bilis, yo siempre me toca hablar de los animales, hay animales que cuando los cocinan, si llegan a romper la vesícula, en este caso, dañan las carnes porque es tan amargo que termina dañando las carnes. Bien, entonces sí, claro, una persona puede vomitar muchísimo. Sí, eso es importante. La bilis es un líquido de color amarillo. A veces hasta el paciente lo refiere. Dice, doctor, vomité un líquido amarillo, no vomité comida, no vomité fue amarillo. Y realmente puede ser amarillo verdoso y se caracteriza por tener un sabor amargo. Entonces, realmente la persona puede decir que sí vomitó bilis. Y no es solamente amargo, es un sabor muy amargo, no es el amargo del dulce, salado, amargo, no, es un sabor muy, muy desagradable, ¿ya? Es muy desagradable. Entonces, así como que nosotros comemos, cuando comemos la comida llega al estómago y el estómago manda una hormona o manda una señal para que la bilis que está dentro de la vesícula se vierta, ¿ya? Y otra vez se repite el proceso, vuelve el hígado a llenar la vesícula y así sucesivamente. Ahora, la bilis solamente se almacena en la vesícula cuando nosotros estamos en ayuno, porque cuando comemos se sale. Cuando Sí. comemos se vierte. Sí, y la función de la bilis es eso, emulsionar las grasas. Cuando decimos emulsionar las grasas es realmente degradar, hacer que ellas se conviertan para poder ser absorbidas, que eso es lo que va realmente a hacer el proceso a nivel de cuando se vierte la bilis en el estómago. O sea, coge las grasas, las degrada para que nuestro organismo la pueda absorber. ¿Y nuestro locutor alguna vez ha vomitado La bilis, la hiel? No, señor. ¿La señora? Tampoco. Nunca. No, Tampoco. Nuestra invitada del día de hoy está aquí porque ella sufrió de cálculos en la vesícula, pero curiosamente no tuvo dolor. Lo frecuente es que la gente, lo que hablábamos desde el principio, que la gente consulte por dolor, pero ella no tuvo dolor, entonces más adelante nos va a ir contando de su experiencia. ¿Y la enfermera ha vomitado? Sí, ha vomitado. ¿En qué momento, por ejemplo? Cuando toma trago. Bueno, no. No, en realidad no. Una vez que me enfermé, aparentemente por alimento, y vomité tanto que llegué al momento de vomitar la bilis y ya. Sí, y sí, tiene un sabor muy amargo, desagradable. Yo creo que ya uno después de que la vomita no tiene más ganas de vomitar, así le den ganas, uno aguanta todo lo que pueda porque es muy desagradable. El sabor es muy amargo. Y fíjate que el componente, de que la bilis está compuesta de agua, ¿ya? Sales biliares. ¿Qué otros componentes tiene, doctora? Lecitina, Colesterol, colesterol pigmentos biliares. y pigmentos biliares. El más famoso de los pigmentos biliares, ¿adivinen cuál es? ¿Cuál es? No sabe. No sé. Juan Luis Guerra 440. Se sube la bilirrubina. La bilirrubina, sí señor. Y fíjense ustedes que cuando Juan Luis Guerra graba la bilirrubina, Sí. la manera como él lo interpreta no es que se sube la bilirrubina, ¿no? Y médicamente él cuenta que un amigo lo llamó a preguntarle que cómo había creado una historia de esa categoría con la bilirrubina. ¿Ah? A ver si el locutor canta un poquito de la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Ay. Ok. Bueno, siendo las 6:14 de la tarde, a esta hora se conecta con nosotros Dalma Bolívar, Sailet Rojas Aguas, Pedro Pablo Martínez y Sebastián Andrés Vargas Rosso. Sebastián Andrés nos ve desde Barcelona también. Doctor, hacen preguntas acá nuestros queridos participantes acá en la mesa de trabajo. Nos preguntan cuáles son los alimentos permitidos. Permitidos en... Permitidos. Para, Sí, me para la imagino. persona que sufre de la vesícula, cálculos en la vesícula.
Bueno, es que lo que pasa es que es más interesante como hablar de los alimentos prohibidos. Bueno, sí, también. El problema de la vesícula es los alimentos que son ricos en grasas, ¿ya? Un alimento que es rico en grasas es el que desencadena dolor, ¿bien? Entonces, por eso que aquellas personas que consumen alimentos muy ricos en grasas tienen que tener una vesícula que tenga como decir, un muy buen estado físico. Así como la gente que consume alcohol dice es que debo tener un buen hígado, la persona que consuma comidas muy pesadas, que médicamente le llamamos copiosas, debe tener un muy buen estado de salud de su vesícula. Y es importante resaltar eso porque cuando decimos que ya la persona, porque sufrió de cálculos en la vesícula, que hay que decirlo, hay que retirar la vesícula, la persona se le retira la vesícula y no va a tener esa parte en su organismo, no va, o sea, va del hígado directo al estómago, porque acuérdense que decíamos que la función de la vesícula es en esa parte de emulsionar, entonces ya se vuela ese paso y la persona que consume alimentos grasosos, alimentos copiosos, va a sentir una sintomatología especial porque no puede consumir esos alimentos. O sea, realmente la persona cuando se le quita la vesícula ya no puede consumir alimentos, o sea, ya no puede comer un chicharrón, ya no puede comer comidas condimentadas, lo que llamamos nosotros comidas copiosas. Cuando decimos comidas copiosas son esas comidas condimentadas, esas comidas con lo que dice uno, la salsita, lo rico de la comida, que ya no puede consumirlo porque siempre va a tener sintomatología. En este caso, el síntoma más frecuente de la persona que no tiene vesícula y consume alguna comida que no debe es la diarrea. Entonces, correcto, va a tener cuadros de diarrea frecuentes. Ok, nuestra invitada, señora, ¿usted tiene vesícula? No, no tengo, yo fui operada. Ajá. Y pues la verdad que mi operación yo programé la operación, pero me di cuenta que tenía ese problema porque ¿cómo es? Porque me sentía como que la boca, un amargo y un fastidio muy feo que me dio. Entonces me fui donde el médico, me hicieron una ecografía y pues en la ecografía se dieron cuenta que tenía pues había presencia de cálculos. Exacto, entonces me operé, me programé, me fue muy bien, pero pues ahora sí para la alimentación me toca cuidarme mucho porque no puedo la grasa. Sin chicharrón. Nada, no puedo comer chicharrones, no puedo comer la salsita. La salsita del arroz. Sí, porque es que, ¿qué pasa? Que produce, cuando uno come todas esas grasas y eso, produce diarrea. Ya. Correcto. Es como, le da como algo que se le sale en la garganta, se siente uno como náuseas así, es muy feo. O sea, la comida no sienta bien, la persona no siente, el comer es un placer, entonces la persona tiene no siente ese placer porque sabe que va a tener el problema de... Sí, cuando se comen por lo menos las cosas que fritos y eso, cae muy mal, se siente uno muy mal, entonces hay que cuidarse porque si no... Fernanda, ¿y usted tiene vesícula? Sí, yo debo tener vesícula. Sí, sí, y le gustan los fritos y la salsita. Imagínese que al lado de mi casa colocaron una fritanga y estoy comiendo frito, no diario, pero sí, 2 veces sí, 3 veces. 2 veces al día. Bueno, acá en el Facebook Live, recuérdense que todos nos pueden ver, sintonizar a esta hora los días lunes, 6 de la tarde, hablando un rato de medicina con Lufan por Facebook Live. Saliet Rojas nos pregunta, buenas noches, doctor Rafael, ¿cómo saber si tiene cálculos en la vesícula y cuáles son los síntomas? Sí, mira, hay 2 tipos de forma de que uno pueda hacer un diagnóstico. Una persona que no tiene síntomas, ¿ya? Pero que le hacen una ecografía y en la ecografía encuentran la presencia de un cálculo. Eso es un hallazgo ocasional, ¿sí? Y hay un grupo de personas a las cuales presentan dolor. Por ejemplo, mi paciente esta mañana tenía un dolor ubicado debajo de la costilla, del lado derecho, y cumplía los criterios para uno pensar de que había un cálculo. Bien, pero a pesar de que hay muchos tipos de examen, sigue siendo la ecografía uno de los mejores métodos diagnósticos para cálculo. Sí, es la que mejor los muestra y de verdad que a veces no hay que hacer más estudios para determinar eso. Sí, realmente al paciente hay que decirle, normalmente si no hay síntomas,
yo no te puedo decir a ti que estás sentado, tú tienes 2 cálculos, o sea, imposible. Uno, no tiene sintomatología, no hay dolor, así por lo menos aquí como nuestra invitada que dice, ella comenzó a sentir que tenía ese sabor amargo en la boca persistente y comenzaron a estudiarla y encontraron los cálculos. Entonces, realmente, decirte yo así al ojo, tú tienes 2 cálculos, 3 cálculos, es imposible, igual como un paciente, como lo decíamos en la última charla en cálculo renal. Tienen que ser hallazgos que de pronto se hizo una ecografía y lo hallaron accidentalmente, o que realmente sí ya haya un proceso inflamatorio y produzca dolor y tengan que hacer la ecografía y se halle el cálculo. Lo que sí les quiero decir a mis invitados, a mis oyentes y a los pacientes que estén en sala de espera es que muchas veces personas que tienen dolor en la boca del estómago, o sea que pensamos que lo que tienen es una gastritis, lo que tienen es un problema de cálculo en la vesícula, ¿ya? Entonces, hay gente que viene que es que yo consulto porque a mí me arde el estómago, me duele la boca del estómago, me mandan omeprazol, me mandan Milanti y la persona no mejora. Le hacen endoscopia y sin embargo no encuentran ningún hallazgo y lo que tiene la persona es un problema de cálculo en la vesícula. Ahora, los cálculos en la vesícula pueden ser grandes, medianos, pequeños, pueden ser 2, pueden ser 3, o sea, eso es muy variable. ¿Ya? Eso es muy variable. Bueno, 6:21 minutos de la tarde, también se conecta con nosotros Pedro Pablo Martínez Aumet. Pregunta, para prevenir los cálculos, ¿existe medicamento para limpiar la vesícula? No existen medicamentos para entender cómo limpiar la vesícula. No, la vesícula, como les explicaba al principio, ella drena la bilis cada vez que comemos y lo ideal es que la persona tenga un buen hábito alimenticio, ¿sí? Por eso yo les decía, la persona que decida comer alimentos que sean muy ricos y muy cargados en grasas, debe saber que tiene un buen estado de salud de la vesícula, ¿no? Debe saberlo, porque si no, no tiene sentido, ¿ya? O sea, un cólico biliar o un dolor de cálculo es un dolor fuerte, y es un dolor que hay ocasiones no es fácil de manejar, ¿ya? No es fácil de manejar con las drogas comunes y corrientes, con la buscapina, o sea, las drogas que más... No es fácil de manejarlo. Bueno, por lo menos esos son los alimentos que uno debe por lo menos dejar aparte cuando ya dicen que estamos hablando de que tengo cálculo en la vesícula. ¿Cuáles son los que de pronto me ayudarían a controlar que no se produzca más? O que por lo menos a controlar el... Es que realmente decirte yo, mira, este producto no te va a hacer formar cálculos es falso. O sea, realmente yo no te voy a decir, con esta pastilla no vas a lograr que no se forme cálculos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, uno, normalmente para que se forme un cálculo, se forma primero algo que llamamos nosotros barro biliar, ¿ya? Entonces, ¿por qué se va formando ese barro biliar? Porque son los desechos que se van formando y va quedando ahí, y esos desechos van formando ese barro. Cuando digo desechos, pues digamos de lo que vamos consumiendo. O sea, realmente en esta parte hay, digamos, una cristalización, o sea. Sí, y se va a ir formando y esos granulitos se van a ir acumulando y se va a formar el cálculo. Entonces, como todo, y creo que casi todos los programas insistimos, es la parte de alimentación sana. Mientras uno tenga una muy buena alimentación, por ejemplo, como decía nuestro amigo aquí presente, que está comiendo muchos fritos, el nivel de grasas es alto y si le sumamos a eso, qué tanto pueden ser sus comidas copiosas a nivel de salsas, a nivel de condimentos, todo eso va haciendo que se formen granulitos de sal, de contenido de sal, y eso va a ir acumulándose y se van a ir formando los cálculos. Pero fíjese usted, doctora, que ser hombre es un factor protector para cálculos de la vesícula. ¿Por qué? Porque 9 de cada 100 costeños tienen un problema de vesícula, ¿sí? Pero el 80% son mujeres y mayores de 40. No es común que nosotros encontremos personas jóvenes con cálculo. Mujeres jóvenes con cálculo no es tan común. Mayores de 40, mujeres en el 80% de los casos. Por eso usted hablará con muchas mujeres y operada de vesícula no es tan común en el hombre, ¿ya? No es tan común, es más común en la mujer costeña. Y es la dieta, ¿no? Queda claro, y en otro programa hablábamos que Barranquilla
En otro programa hablábamos de que Barranquilla huele a comida por todos lados, ¿ya? Acá los restaurantes usan letreros muy grandes, las esquinas están los carros de perro, de comida rápida, en todas partes hay comida. Entonces Barranquilla es una ciudad que huele a comida y que la dieta de acá es alta en grasas. Y es más, somos exigentes en algunas comidas, ¿cierto? Sí. Porque el desgranado que hacen aquí no lo hacen en ninguna parte, La es salsa de que hacen aquí. tampoco la hacen en cualquier otra parte. Por supuesto. Miren que en esa parte sí le voy a decir porque pasa con algo muy, digamos, muy común que de pronto podemos ver es hasta con la comida china. O sea, las comidas chinas aquí, estamos hablando aquí, tienen muchas salsas. La comida china original ni siquiera tiene color, o sea, no tiene salsas negras, no tiene porque ellos Los no chinos son usan. delgados, los japoneses son delgados. Ellos no usan ese contenido de salsas, pero cuando ellos llegan a estas zonas se dan cuenta que ese tipo de comida pues no va a tener éxito aquí y es cuando comienzan la introducción de esas salsas. Uno va realmente a un restaurante, digamos, o a las comidas de ellos chinos y realmente ellos usan mucho el jengibre. Y sus comidas son, o sea, un arroz de ellos chino no es un arroz como el de nosotros, oscuro, marrón. O sea, realmente es un arroz blanco y tienen sus raíces y tienen sus cosas, pero no tienen lo mismo que sus sopas, todo. O sea, realmente nosotros aquí somos los que el paladar de nosotros a ellos les exigió que cambiaran y tuvieran que modelar a ese contenido de salsa, que es la salsa soya, la salsa china, la salsa que es lo que les ha exigido el paladar de uno. Y así pasa con todo. La comida rápida en otros países no tiene el contenido graso que tiene el de aquí. Entonces uno dice, bueno, sí, en Barranquilla se come sabroso, la comida es diferente, pero realmente el contenido graso y el contenido cargado a nivel de todas estas sustancias es muy alto. De hecho, el perro caliente americano es pan, salchicha y mostaza y salsa de tomate. Aquí es donde hacen unos perros monumentalmente grandes, ¿sí? Son buenos esos perros. Mis sobrinos no viven aquí, viven en Panamá y ellos decían, tía, realmente un perro de aquí salen 3 de Panamá. O sea, así es el tamaño del perro de aquí y ellos eran felices. Felices tanto que se llevaron los panes, los salchichas, las pan, todo se lo llevaron de aquí porque ellos decían que eso allá no lo iban a conseguir. Y la maleta iba llena, era de puras cosas que realmente les cambian el sabor a las comidas. Sí. ¿Sabes qué quería comentar cuando estábamos hablando de la epidemiología y el sexo femenino para que tengan en cuenta? Bueno, señora, usted ya la operaron. Usted ya hace una vida, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en el caso de Kenjeli, que representa a mujeres que comen mucho y que no engordan, entonces fíjense que la gente que más, yo les decía que la epidemiología decía, hombre, el 80% son mujeres, ¿sí? Y también encontraron que el tomar anticonceptivos, el consumo de anticonceptivos es un factor de riesgo para la presencia de cálculos en la vesícula en la mujer, ¿ya? Y la razón es porque altera la parte hormonal y eso hace que de alguna manera se presente el barro biliar que hablaba la doctora y se puedan dar los cálculos. Por eso una mujer cuando decide consumir un anticonceptivo debe buscar una consulta ginecológica. ¿Bien? Sea en los FAN que elija o no, debe buscar una consulta ginecológica para que este profesional tenga en cuenta cuál sería la mejor opción anticonceptiva y prevenga eso. ¿Ok? También saben, otra cosa que forma cálculos biliares en las mujeres, el hacer tanta dieta a través de la vida. Las mujeres que hacen dieta bajan de peso, vuelven a subir de peso, vuelven en otro tiempo y bajan de peso. Eso es un factor de riesgo para la formación de cálculos en la vesícula. 6:28 de la tarde, seguimos aquí conectados en Hablando de Salud con Lofan. Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Lofan Medical Center y también nos pueden seguir en YouTube, en nuestro canal de YouTube, también Lofan Medical Center y el WhatsApp, doctora Sharon. Sí, nuestro WhatsApp, el 300-676-4648. Recuérdenlo para que agenden su cita, para que tengan todo lo que corresponde a su salud y a sus cuidados también. Doctor, ¿por qué si se extrae al momento de la operación un cálculo de la vesícula y no se extrae el cálculo de riñón? Ah, ya entiendo lo que me estás preguntando. Sería, ¿por qué? Esa es la pregunta siempre, me la han hecho los pacientes. ¿Por qué si una persona tiene cálculos en la vesícula, Sí. en el riñón, perdón, si tiene cálculos en el riñón, ¿por qué no sacan el riñón
y por qué si tengo cálculos en la vesícula, sí me tienen que sacar la vesícula, ¿ya? Ustedes saben que en un programa pasado hablamos sobre cálculo renal y para nosotros nunca sacamos un riñón, ¿no? O sea, médicamente el riñón se protege demasiado. La vesícula no. La vesícula, cuando tiene cálculos, es un órgano que no se puede volver a suturar. La vesícula que forma cálculo es un órgano que está enfermo, ¿sí? Eso es como si dijéramos, mira, el diagnóstico es apéndice, entonces ¿por qué no limpiamos el apéndice y la volvemos a dejar en su puesto? No, porque es un órgano que está enfermo, que hay que sacarlo del cuerpo porque las complicaciones que tenemos con los cálculos de la vesícula son bastante severos. Entonces, el tejido que compone la vesícula es como un terciopelo. Ese terciopelo no deja que después que lo abran, lo vuelvan a suturar. Por eso la vesícula cuando se opera se saca por completo. O sea, es una víscera, un órgano que se saca entero. ¿Bien? Cuando ya lo han sacado entero, es que está por fuera del cuerpo, es donde revisan si había uno o dos, o si no había cálculos, ¿ok? Entonces, es ahí, es donde revisan eso. Pero es un órgano que se saca entero. Bueno, y de todas maneras yo pienso que en cálculo, cuando hay cálculo de urinario, tiene la oportunidad de expulsarlo. Sí. El médico siempre opta por expulsarlo y no recurrir a una operación sin que no sea necesaria, al menos que ya el cálculo tenga unas medidas, ya el cálculo haya tenido un proceso de estudio que uno diga, bueno, hay que operarlo. Y creo que lo destruyen, para que igual de todas maneras lo expulse. O sea, la finalidad del cálculo es que lo expulse. Sí, porque fíjate que lo que tú dices es muy, muy importante, porque nosotros el cálculo lo vamos a excretar a través del orín, o sea, va a salir del cuerpo, pero si nosotros cogemos y destruimos un cálculo en la vesícula, ese cálculo va a drenar a otro conducto que podría taparlo, ¿sí? Y una de las complicaciones que puede tener lo que es un cálculo que se haya salido de la vesícula es una pancreatitis, que es una patología muy, muy, muy agresiva, ¿eh? Una patología que muchas personas no se salvan de la pancreatitis, ¿eh? Entonces es una patología de cuidado, ¿ok? Entonces es muy importante el comentario que acabas de hacer. Siguen haciéndonos preguntas por Facebook Live. Doctor Montes Jania pregunta, buenas tardes, doctor Rafael y Sharon, ¿qué consecuencia tiene una vesícula inflamada? Tenemos una pequeña abeja que nos quiere hacer una pequeña inflamación aquí hablando de vesícula inflamada. Nos ven aquí un poquito moviéndonos, es porque tenemos la abeja que no nos deja concentrar. Bueno, digamos que la vesícula se inflama realmente por o sea, la presencia del cálculo, ¿no? Sí. O sea, realmente él es el que causa la inflamación. Bueno, hablando del tema de nosotros, de cálculo, y dependiendo del grado de obstrucción que puede causar el cálculo, porque eso es importante señalarle, el tamaño del cálculo también va a incidir un poquito en si causa o no una obstrucción. Entonces, dependiendo de la obstrucción, el paciente va a tener unos síntomas que pueden ser muy leves o pueden ser un poco más severos. Sí. Por ejemplo, en el caso de nuestra invitada, a usted la operaron programada, eso es lo que entendí, ¿verdad? Usted la operaron programada, es decir, sabían que el cálculo estaba ahí, le dieron una fecha para programación. La razón por la cual no la dejaron con el cálculo ahí es porque si el cálculo se mueve y tapa la salida de la bilis, ahí es donde arranca el dolor y arrancan las complicaciones. Y resulta que en medicina tener la vesícula inflamada no es una urgencia. O sea, a nadie operan de urgencia por la vesícula. ¿Bien? Entonces, las cirugías de vesícula se hacen en frío, es decir, tienen que desinflamarla, tienen que estabilizar si hay una infección o no y después proceder a operarla. ¿Por qué? Porque es que cuando ya está muy inflamada ya está tocando el hígado. Y en una cirugía no se puede tocar el hígado porque es un órgano vital del humano, ¿no? Entonces, cuando está inflamada toca demasiado el hígado y el miedo es que haya un daño en el hígado. Y lo segundo es que si está muy inflamada y durante el proceso quirúrgico se rompe, genera una peritonitis, que esa palabra la han escuchado cuando se rompe una apendicitis, ¿verdad? Entonces, que la peritonitis es una patología que puede llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos o las personas pueden fallecer. Doctor, imagínese que yo, por lo menos, cuando me dijeron que estaba para hacerme la operación, di tanta vuelta y duré un año. Duré un año. Cuando ya yo vi que a una compañera la cogió ese dolor, que eso fue terrible porque yo la acompañé y todo,
fue cuando yo dije, no, me decido operarme porque no quiero esperar que me vaya a dar ese dolor, porque es una cosa horrible, horrible ver una persona que está, eso se tiraba en el piso, no sabía ni qué hacer. Cuando pues llegamos a la clínica también, los médicos también en ese momento, no es una cosa tan fácil de quitar como que el dolor enseguida. Entonces, exámenes y todo, hasta que lo tuvieron y lo operaron casi como que fue al día siguiente, duró casi 2 días con el dolor, y volví ahí, le ponían algún calmante y así está, hasta que por fin lo operaron. Entonces yo dije, no, yo me opero antes que me vaya a coger este dolor, porque es horrible. Por supuesto, Sí. Y una preguntita, la verdad es que mi problema a veces es con las cosas de la leche, que me cae a veces, no sé a veces ni qué leche tomar, porque me cae muy mal, ¿ya? Entonces pues me gustaría saber también qué me recomienda, a ver qué leche puedo consumir. Sí, realmente lo que decíamos en la parte de la función de la vesícula es emulsionar grasas. Una leche entera para una persona que no tiene vesícula es fatal, porque la leche entera, recuerden que tiene un contenido graso alto. Como paciente que no tiene vesícula se recomienda mucho leches descremadas. Ni siquiera estamos hablando aquí de la lactosa, estamos hablando aquí descremada. O sea, el contenido graso debe ser lo más mínimo posible. Entonces, sí tiene que ser una leche descremada. El problema de que cuando uno manda leche descremada es que el paciente dice que estoy tomando agua, porque no sabe a nada. Entonces, digamos que sí, porque se le está quitando ese saborcito que es el que da la grasita de la leche, y el paciente lo va a sentir, pero tiene que ser leches descremadas, que no tengan contenido graso. Otra preguntita, y pues me dicen que la leche de almendra, no sé si es verdad que se puede consumir o también tiene mucha grasa. No, la leche de almendra se puede consumir, realmente es una leche excelente para las personas que tienen que bajar colesteroles, triglicéridos, porque no tiene contenido graso. Digamos que el único problema de pronto para recomendación de los pacientes es el alto costo. O sea, realmente un litro de leche está en el mercado normal, estamos hablando de una leche normal y está, que me parece caro, ¿no? 2.000 algo, 3.000 pesos un litro de leche. Bueno, un litro de leche de almendra está en un promedio de 12.000 pesos. Entonces, realmente el sostenimiento de un paciente para el consumo de esto lo va a pensar 2 o 3 veces, porque es bastante costoso. Pero sale mejor que el paciente siembre el palo de almendra, espere 20 años y extraiga. Sí, claro, ¿Okay? claro. De todas maneras, yo no me está invitada. A ver, si yo le voy a preguntar algo, usted va a contestar sí, doctor. ¿Cierto? Para que veas lo que dice la academia. ¿Usted consume chicharrón? De vez en cuando. No, es sí, doctor o no, doctor. ¿Usted consume chicharrón? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. ¿Usted consume caribañola? Sí, doctor. ¿Arepa de huevo? Sí, doctor. ¿Comida con salsita? Sí, doctor. Bien, entonces fíjate que a pesar de que la persona es operada de vesícula, la dieta, no solo eso, sino que dice la academia que normalmente las personas quedan teniendo problemas con algunos de los alimentos. Por ejemplo, usted estaba hablando ahorita de la leche, ¿ya? O sea, usted consume el chicharrón, la caribañola, el frito, la fritura, y de pronto la tolera, pero la leche, usted ha encontrado que tiene problemas con la leche, ¿sí? Así habrán otros pacientes que tendrán problemas con el chicharrón, o otros con las carnes frías que no las pueden tolerar, ¿ya? No las toleran porque les produce, ¿qué? Diarrea. Y la diarrea con grasa se llama esteatorrea. ¿Bien? Entonces, fíjate que tú lo puedes hacer y esto. Ahora, lo más importante sería saber, bueno, si yo no tengo vesícula, ¿cómo hace mi organismo? Porque a una persona le sacan el riñón y tiene que proteger el riñón. Los humanos venimos con 2 pulmones, ¿cierto? 2 senos, el hemisferio cerebral son 2 orejas, pero tenemos una sola vesícula, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para vivir sin vesícula? La razón es muy sencilla. El organismo el hígado viene y hace que un conducto se duplique su tamaño hasta 5 veces más. Entonces, él ya no manda la bilis para la vesícula, sino la manda para el intestino delgado. ¿Ya? Entonces la manda de una manera directa, ¿sí? O sea que el organismo no es bobo, él trata de solucionar las cosas. En el caso suyo, señora, el organismo
trató de solucionarlo para que usted pueda seguir comiéndose el chicharrón, todas las frituras y todo eso, con ciertas limitaciones, ¿no? Claro, yo no todas las veces que estoy que me lo puedo comer así porque siempre me cae como Solo mal. la oportunidad. Pero a veces uno sí Es la no oportunidad. usa, Claro, exacto, claro. sí. Pero sí, es cierto que la grasa cae muy mal. Sí, lógicamente. Pero normalmente la gente queda intolerante, o sea que no tolera, no lo puede hacer con un grupo de alimentos solamente, ¿ya? Caso suyo por lo que le escuché es la leche. Es la leche. Entonces quedó que no puede tolerar la leche normal, ¿ok? 6:40 de la tarde, seguimos saludando a todos nuestros seguidores que nos ven hasta ahora en Facebook Live. Seguimos hablando un rato de salud con Lofan. Aquí tenemos a el señor Ricardo Pizarro, Wilson López Fandiño nos ve también. Carmen Gómez nos saluda y nos pregunta, ¿cuál es el peligro que existe cuál es el peligro que existe en cálculos de vesícula mientras es operada la persona? Repito, ¿cuál es el peligro que existe en cálculos de vesícula mientras es operada la persona? Sí, mira, es que la vesícula, el contenido adentro, la vesícula es líquido y el cálculo o la piedra es sólido. Entonces la persona al dormir, al moverse, el cálculo puede moverse y tapar el conducto por donde sale la bilis, ¿sí? Ustedes se han escuchado que hay gente que se pone amarilla, ¿no? Se llama ictericia. Entonces la persona empieza a tener un cuadro de ictericia, o sea, ponerse amarillo porque se sube la bilirrubina. Se ¿Ya? sube la Juan Luis Guerra, ¿no? Se sube la Juan Luis Guerra. Entonces la persona empieza a tener un problema, ¿sí? Entonces la persona, una vez que usted contó con suerte, ¿bien? Que tú pudiste durar un año sin que te operaran, pero no todo el mundo corre con la misma suerte. Ahora, fíjese que usted duró un año sin que la operaran por gusto propio, pero nuestro modelo de salud, una persona también se puede demorar un año en que la operen porque le hacen un examen cuando va donde el especialista, ya se vencieron los exámenes, cuando va a la consulta, ¿sí o no? Entonces, cuando uno le hacen un diagnóstico de cálculo, uno realmente tiene que empezar a moverse. Sí, mire que hasta eso, digamos, en nuestro proceso de sistema de salud, esperando que mejore un poco, hace que el paciente aumente las consultas al servicio de urgencia. Entonces, se aumenta mucho esa consulta en urgencia por la demora de pronto de los mismos procesos que retrasan una cirugía programada. Lo ideal en cualquier procedimiento quirúrgico es que sea programado. ¿Por qué? Porque evitamos complicaciones, evitamos infecciones, riesgos de infecciones. Entonces, realmente el paciente ahí sí se vería, sí, me operaron, como de pronto, como refiere aquí nuestra invitada, de una forma muy tranquila, sin complicaciones, sin nada. Cosa que de pronto no puede decir un paciente que le han dilatado su cirugía, no porque quiera, sino porque el sistema no se lo ha permitido. Entonces llega y consulta muchas veces al servicio de urgencia con el cuadro de dolor, que realmente, como decía usted, no se opera de manera de urgencia porque ellos tratan primero de enfriar el cuadro, ponerle sus antiinflamatorios, ponerle sus antibióticos para realmente que el paciente esté preparado para una cirugía. Y fíjense ustedes que la persona que sufre de cólico biliar, o sea, de dolor porque tiene la vesícula, tiene un dolor en la parte baja en la parte derecha, debajo de la costilla, que se irradia a la espalda, o sea, que siente el dolor adelante y atrás, pero que además le puede doler la escápula del mismo lado. O sea, que la persona puede creer que tienes un dolor muscular aquí arriba con un dolor lumbar y lo que tiene es un problema de cálculo en la vesícula, ¿sí? Además, la gente le da vómito, hay gente que le da fiebre, o sea, es un dolor tan severo como es el dolor del cálculo renal. Y si nos recordamos que el cálculo renal decíamos en el hombre, que es el parto del hombre, ¿no? O sea, para hacer referencia que es un dolor fuertísimo. Sí, y la persona que tiene cálculo, en el momento que está comiendo estas comidas copiosas, estas comidas grasosas, aumenta la contracción de la vesícula y va a hacer que tenga un dolor mucho más intenso. Y normalmente cuando el paciente va a un servicio de urgencia va porque tuvo el antecedente de que comió una comida alta en grasa, una comida copiosa, y se le intensifica el cuadro del dolor. Entonces, entre más grasosa y más copiosa sea la comida, más contracción va a tener la vesícula y mucho más intenso va a ser el dolor. Y me gusta que usted diga contracción. ¿Por qué? Porque la vesícula tiene 3 capas, para que ustedes me entiendan. Una capa es un músculo, como el músculo del brazo, como el músculo de las piernas. Es un músculo que es el que se contrae, ¿sí? Entonces nosotros tratamos de quitar el dolor de la vesícula usando buscapina y resulta que por ahí no es la vía, ¿ya? Porque es un músculo. Eso es como si yo tengo dolor en el hombro y lo que me voy a tomar es una buscapina. O sea, el alivio debe ser nulo porque la buscapina es un antiespasmódico, ¿sí?
es un analgésico antiespasmódico. Entonces, si yo le estoy hablando de músculo, quiere decir que la vesícula tiene la capacidad de contraerse de una manera exagerada y ahí es donde aparece el cólico. Ahí es donde se da el dolor. Y se quita cuando ella vuelve y se afloja, pero otra vez cuando ese músculo se contrae, vuelve y duele. ¿Okay? 6:45 de la tarde, aquí nos escriben a través de Facebook Live. ¿Es posible que una persona tenga cálculo y no manifieste síntomas? Claro. Sí, lo tenemos aquí al lado. Nuestra invitada está diciendo que ella realmente no tenía dolor, no tenía síntomas, digamos, para pensar que tuviera un cuadrito de cálculos, y realmente con un hallazgo ecográfico fue que se dieron cuenta, tanto que pudo durar un año retrasando su cirugía porque no tenía ninguna sintomatología. Seguimos conectados aquí a Facebook Live, doctor. Fíjate que Lofan tiene convenio con una de las mejores instituciones en imágenes de aquí de la ciudad, ¿sí? Donde se hacen todo tipo de imágenes y se hacen en una velocidad y además con una eficiencia, con una exactitud bastante alta. O sea, hacerse una ecografía de abdomen superior es un estudio súper económico. Hoy día la gente tiende a hacerse estudios solos, a decir, yo quiero hacerme una ecografía de seno, yo quiero hacerme una ecografía transvaginal. Asimismo deberíamos tender a hacernos ecografías de abdomen superior. ¿Por qué? Porque eso nos permite evaluar el estado de salud del hígado y de la vesícula y otros órganos que están ahí, pues. Eso fue lo que me pasó a mi doctor, que yo, pues, no sé, me mandé a hacer una ecografía, así como por un control, le dije al médico y mira lo que me resultó. Por eso usted no tenía síntomas ni nada y fue un hallazgo. Por eso le digo, a nosotros nos ha metido en la cabeza que siempre hay que hacer la mamografía, que siempre hay que hacer la citología, ¿bien? Pero es que nosotros deberíamos acostumbrarnos cada vez más a hacer la radiografía de tórax, la ecografía de abdomen simple, la ecografía de abdomen, la radiografía de abdomen simple. O sea, la gente, aunque ahora la gente es mucho más inquieta, porque con la llegada de la tecnología, la gente decide cada vez más qué se quiere hacer, ¿sí? Entonces la gente ya te dice, mira, es que yo me quiero hacer una ecografía de abdomen superior porque yo quiero ver mi vesícula o mi hígado, y eso no es costoso. Afortunadamente Barranquilla se ha desarrollado mucho, pero en estudios diagnósticos los valores han disminuido. O sea, la gente tiene acceso y Lofan permite que la gente tenga acceso a estudios imagenológicos a unos costos muy económicos. ¿Cuáles son los cuidados que debemos mantener después de ser operados de cálculo en la vesícula y cuál es el tiempo que debemos mantener estos cuidados? Teóricamente de por vida. O sea, teóricamente una persona que le operen que ya le quitaron, llamémoslo así, podría pensarse que le amputaron porque se llevaron un órgano, ¿verdad? La vesícula debería mantener el cuidado con las grasas durante toda la vida. Lo que pasa es que la gente va como tolerando, va tanteando. Yo me imagino que nuestra invitada al principio no comía chicharrón, no comía huevo, no comía salchicha, no comía nada de eso, y después poco a poco se va dando cuenta que los tolera. ¿Cuánto tiempo tiene nuestra invitada de ser operada? Tengo 2 años. ¿2 años? 2. Oh, de poquito. Y fíjate que ya en 2 años la persona ya avanzó en la dieta, ¿sí? Ya la persona evolucionó en su dieta y le sabe qué quiere comer y qué no quiere comer, ¿ok? Sí, es importante que la persona sepa que de pronto no como le está pasando a nuestra invitada, que van cogiendo confianza y ya ven que pellizcaron un poquito y no pasó nada, pellizcaron un poquito y no pasó nada, pero va a pasar un momento en que cuando se coma algo muy completo o algo muy, enseguida va a ascender los síntomas. ¿Qué tendencia tiene este paciente que sufre, que tuvo cálculo y lo operaron? Tiende a pecar, pero cuando siente que tuvo la molestia, porque no solamente hablamos de la diarrea, a veces algunos pacientes dicen sí, me dolió, y yo sé que me dolió, tienen esa sensación de llenura, o de gases, el dolor, los gases acumulados, porque si ella va a haber acompañado de esa sintomatología, este paciente ahí se detiene y dura 1 o 2 mesecitos otra vez cuidándose, otra vez bien juicioso, y ahí es donde otra vez se reajusta para que otra vez pase el tiempito y se le olvida y vuelve y cae. Entonces, realmente las personas pues tienden a que puede más la tentación. Entonces, siempre va a haber ese pecadito y tiene que darle el malestar para decir, es que no puedo, ¿ya? No puedo. Entonces, realmente sí va a estar de por vida, no va a poder tolerar
¿Qué no va a poder tolerar? Leches enteras, no va a poder tolerar los quesos amarillos, no va a poder lo que es chorizo, butifarra, Mozzarella. el queso mozzarella, que es muy alto en contenido de grasa, no va a poder tener estos productos industrializados, no va a poder con lo que es crema de leche, o sea, todo lo que tenga un contenido alto en grasa no lo va a poder tolerar. Entonces, es mejor evitarlo. Y fíjate que afortunadamente las personas que sufren de vesícula no tienen problemas con ninguna fruta. Con ninguna fruta. Excepto si consideran una fruta el aguacate y el coco. Porque son ricos en grasas poliinsaturadas. Son los únicos dos que no deben consumir. Nunca deberían consumirlo. Ni el coco ni el aguacate. ¿Usted consume aguacate? Lo consumía, ya no lo consumía porque, ¿sabes qué? Siento de que cuando ahora como aguacate, siento que me cae mal, porque de verdad pues me gusta mucho, pero ya he notado que me molesta. Exacto, eso que usted describe como molestia, eso es como una dispepsia, eso le llamamos como si me diera dispepsia. como un asco así, ya, entonces Claro, sí he entonces es una notado dispepsia, entonces la persona sí. debe sacarlo de su alimentación. Sí. O sea, es que el truco está en que la persona vaya aprendiendo qué debe comer o qué no debe comer, ¿verdad? Eso sí es cierto. 6:51, seguimos aquí hablando de salud con los fans, saludando a Gloria Bendaño Arenas y a la señorita Danelis Torres que se conectan con nosotros. También se pueden comunicar, mandarnos sus preguntas, también proponernos algún tema vía Facebook. Por Facebook nos encuentran como Lofan Medical Center, y también nos pueden encontrar en YouTube como Lofan Medical Center, y nuestro WhatsApp es 300-676-4648. Si quieren algún tema, nosotros se lo preparamos, se lo traemos aquí a la mesa para que ustedes despejen todas sus dudas. Nos escriben ahí a nuestra página de Facebook, ya saben cómo es, Lofan Medical Center, y nos encuentran en Facebook. Sí, realmente de pronto, porque ya nos estábamos quedando un poquito cortos de tiempo, como consejo, decirle a las personas, la idea no es que vamos a lograr decir tú vas a formar cálculo, no, realmente como siempre es mantener una dieta sana, una dieta muy rica en frutas, en verduras, recordando como dice el doctor, estos pacientes que ya fueron operados tienen que evitar el consumo del aguacate y el coco porque tienen grasas. Entonces, estas grasas van a enseguida producir síntomas, tratar de tomar leche descremada, comer muchas verduras, que a nivel de verduras no hay problemas, tratar de que siempre sus comidas sean el pollo, la carne, bajos en grasa al quitar la piel del pollo, carnes que no tengan gordito, y tratar que sean asadas o cocidas, lo mismo que la parte de tubérculos, evitar las frituras, porque todo lo que es frituras, los patacones, las papas fritas, pues vamos a tener enseguida una sintomatología. Aquí ya están pensando en la salchipapa de hoy. Me preocupa mi vesícula, Que no te duela, que no te duela. Por ahora Pero no. fíjate que la mayoría, en un 95%, o sea, la mayoría de cálculos de la vesícula son de colesterol, ¿sí? Son de colesterol. Pero aunque me voy a meter en otro tema que está como muy de moda, cuando las personas no tienen vesícula, bien, y mantienen niveles altos de colesterol y de triglicéridos, desarrollarán una enfermedad que se llama hígado graso. Pero hoy día se sabe que el hígado graso es por la alza solamente de triglicéridos. Bien, el colesterol produce una cantidad de patologías en el humano, inclusive los cálculos renales. Bien, pero hoy día está de moda el tema del hígado graso, y el hígado graso es gracias a la triglicéridos. O sea que volvemos al mismo tema de la dieta. Las dietas que son muy cargadas en grasas, usted tiene factores de riesgo para cálculos renales, biliares y para hígado graso. Sí, y importante también resaltar que en esta parte de diagnóstico no solamente contamos con la parte de la ecografía abdominal, también contamos con la tomografía, o sea, una tomografía, el TAC, lo que conocemos como TAC, con la angiopancreatografía, que también hace parte de la parte diagnóstica, y gammagrafía de la vesícula biliar. Entonces, realmente teniendo en cuenta que a veces no solamente solo pensar en una ecografía, todos estos servicios los podemos encontrar aquí.
en Lofan Medical Center y nuestro servicio de imagenología en conjunto con nuestra empresa de convenios que es CERIT, donde vamos a tener realmente imágenes a muy bajos costos y imágenes, digamos, excelente calidad, excelente profesionales atrás de esta grande empresa. Y cuando nosotros queremos hacer la parte de laboratorio, también contamos con todas las áreas del laboratorio clínico, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay que medir las pruebas de función hepáticas, las bilirrubinas, o sea, entonces eso se puede también medir acá en el laboratorio, ¿no? Porque no solamente es un estudio ecográfico, como decía la doctora, son un grupo de estudios los que hay que hacer para llegar a un diagnóstico. 6:55, estamos llegando ya casi al final de nuestro programa. También saludando aquí en Facebook Live a Viviana Estela Pérez Torres. Doctor y doctora Sharon, ¿qué recomendaciones, aparte de la dieta, que le han dado un énfasis a la comida que me tiene un poco preocupado, qué recomendación para cerrar ya el tema del cálculo de la vesícula le ofrecen a sus pacientes para que no les dé pues este cálculo? Mira, la otra, yo siempre hago énfasis casi en todos los programas, es el consumo de agua libre. Bien, lo que yo denomino agua libre es el agua pura, el agua que nosotros consumimos, el agua potable, ¿no? Entonces, cuando uno consume altos niveles en agua, uno logra que definitivamente las diferentes funciones del organismo, los diferentes drenajes se ven de una manera adecuada. El agua en ayunas, por ejemplo, es excelente. El agua antes de las comidas o agua después de las comidas. O sea, el agua siempre va a ser buena, porque recuerden que el ser humano es 60% agua. Como te decía al principio del programa, decirte que algún medicamento, que algún producto en especial, alguna matica, alguna plantita va a ayudarte a evitar tener cálculos, pues no, realmente, insistimos, va asociado a la dieta, aunque nuestro querido Fernando no quiera aceptarlo, va asociado a la dieta y, como dice el doctor, consumo de agua libre, sencillamente. Pero sí va asociado a estas dietas que están muy copiosas y que actualmente realmente, sobre todo las personas jóvenes, están realmente consumiendo. Sí, pero fíjate que ahora mismo usted se hace una ecografía y le dicen tiene grasa en el hígado y tiene grado 1, grado 2, grado 3, porque los ecógrafos nuevos, o sea, la nueva tecnología en Barranquilla permite saber eso. O sea, permite que usted desde el principio y desde edades tempranas usted pueda saber si tiene problemas de hígado graso y empezar a cambiar sus hábitos y sus costumbres. Bueno, seguimos aquí hablando de salud con Lofan, mandándole un saludo a la doctora Betsy López, odontóloga de también Lofan Medical Center, y me acaba de escribir por WhatsApp diciéndome que saludo a todo el mundo, pero menos a ella. Entonces, saludo para la doctora Betsy López, odontóloga de Lofan Medical Center. Recuerden, queridos seguidores de Lofan, que nos pueden escribir a través de Facebook, a través de nuestro Facebook es Lofan Medical Center. Ahí le brindamos la oportunidad a ustedes a que nos propongan un tema o nos digan, bueno, queremos saber de este tema, y nosotros aquí con gusto se lo preparamos, te lo traemos cada lunes. Recuerden que el otro lunes es festivo también, estaremos el día martes 13, ya que tenemos 2 lunes festivos, que fue ayer 5 de noviembre, una fecha muy especial para muchos aquí en la ciudad de Barranquilla, y ahora viene el siguiente 12 de noviembre, y pues tendremos emisión el 13 de noviembre. Sí, recordarles que vamos a transmitir a partir de las 6 de la tarde. Sí, 6 de la tarde a 7 de la noche también. Doctor, los horarios de atención aquí en Lofan. Sí, recordar nuestros horarios de atención todos los días, de lunes a sábados, de 7 de la mañana a 12 de mediodía, y en las tardes, de lunes a viernes, estamos de 2 a 6 de la tarde. Pues recuerden que pueden escribirnos también para agendar sus citas, sus consultas a través del 300-676-4648. Muy pronto también estaremos por la red social Instagram, para que también estén pendientes. También estaremos publicando cositas por ahí para que estén siempre en cercanía con nosotros. 6:59, ya casi estamos llegando al final de nuestro programa. Ya nos despedimos el día de hoy. Yo soy Fernando Fandiño, soy nuevo en esta mesa de trabajo, soy comunicador social, también soy locutor, hago parte de esta linda mesa de trabajo, de esta linda familia, y a partir de hoy los estaré acompañando hasta que Dios lo permita. Pues así,
llegamos al final de esta emisión del día de hoy. Recuerden que con Dios hacemos mayoría. Que tengan un resto del día muy bonito. Adiós.